Hola, ¿cómo están? Les dejo este video para quien sea la persona que presente o si el video puede llegar a ser una opción en la presentación de la charla. Voy a hablarles de lo que en mi perspectiva está ocurriendo entre la inteligencia artificial y la antropología, aspectos que, bueno, que obviamente son polémicos y básicamente les pido que tomen lo que voy a decir no como una opinión ni siquiera favorable, sino como una descripción, como si fuese un historiador que está describiendo las razones por las cuales estalló una guerra, y no estoy haciendo apología de un hecho horrible, sino simplemente como científico contando lo que pasa. Un poco para tematizarlo, se me ocurrió tomar un ejemplo de otra disciplina en la cual, como investigador de inteligencia artificial, me ha tocado participar y en la cual yo creo que la intervención de la subjetividad y de la experiencia humana en muchos aspectos muy sutiles y multidimensionales es igual que en la antropología, que es el caso de las imágenes médicas. Este buen señor que vemos acá, Geoffrey Hinton, es indiscutiblemente uno de los próceres de los modelos de aprendizaje profundo que hoy están siendo utilizados en forma masiva y que indiscutiblemente han resignificado, transformado la cultura, la sociedad, la ciencia, la tecnología, las humanidades también. En una conferencia del año 2016, Hinton dijo, creo que si trabajas como radiólogo, estás como el coyote en la caricatura del coyote y el correcaminos. Estás parado en el aire del otro lado del precipicio, todavía no miraste abajo y no sabes que estás por caerte, por dártela en la pera. Luego dice, su mío, deberíamos dejar de entrenar a los radiólogos ya mismo, porque es completamente obvio que en 5 años el aprendizaje profundo lo va a hacer mejor que lo que los radiólogos lo están haciendo ahora. Bueno, claramente 5 años después, parte de la profecía de lo que Hinton dijo se cumplió, y es cierto que a partir del comienzo de esta década comenzaron a surgir modelos y sistemas de aprendizaje profundo que hacen el análisis radiológico mucho mejor que los radiólogos humanos en muchísimos contextos. Por eso es que a esto le puse por qué estamos utilizando inteligencia artificial en la disciplina X para todo X. Pero hay una parte de la profecía que no se cumplió y es lo que yo intentaría tratar de transmitir en esta conferencia, en este grupo, y es lo siguiente. En un reporte que salió hace un poco menos de un mes, perdón, un poco más de un mes, esto es fin de septiembre de este año, en un newsletter al cual estoy suscrito, de Works in Progress Newsletter, dice, la inteligencia artificial no está reemplazando a los radiólogos. Y cuenta, bla, 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 lo que está ocurriendo en los servicios de radiología en diferentes hospitales, principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, que serían dos por ahí sistemas paradigmáticamente opuestos, uno totalmente público y participativo, el otro totalmente privado y mercantilista, por decirlo de alguna manera, pero en ambos casos lo que cuenta el reporte es que, al contrario, la demanda de radiólogos y los sueldos de los radiólogos aumentaron muchísimo en los últimos años. Bueno, fui a una de las fuentes, la FDA, la Food and Drug Administration, busqué bibliografía y se ve claramente que en los últimos 10 años hubo un despegue astronómico, exponencial, en la aparatología y en la utilidad y el trabajo de los radiólogos. Básicamente, ¿qué ocurrió? Al tener ahora diferentes modelos, o sea, al tener lo que se llama una inteligencia artificial agéntica, que permite sofisticar muchísimo el trabajo del diagnóstico médico basado en imágenes, donde antes por ahí no se podía hacer basado en imágenes porque no había llegado a ser buena la radiología todavía, o con la fusión de información de diferentes fuentes, o con Big Data, etcétera, etcétera, se generó un abanico de posibilidades que era impensado y que requiere una profesionalización y una especialización mucho mayor aún que la que tenían los radiólogos humanos. O sea, el impacto de la IA fue cualquier cosa menos negativo en la profesión. ¿Qué estaría ocurriendo en la antropología? Insisto, yo no soy especialista en el tema, simplemente hice una búsqueda bibliográfica, hice los deberes y busqué algunas cuestiones, algunos debates
y algunos position papers que más o menos contarán de qué se trata. Y bueno, lo primero y principal es la inteligencia artificial en la antropología es inexorable, va a ocurrir, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, va a ocurrir y por lo tanto, si vamos a trabajar en la temática como expertos en inteligencia artificial o como expertos en antropología, tenemos que prepararnos a lo que está ocurriendo y si queremos podemos aprovechar las oportunidades que pueden llegar a surgir. Insisto, yo soy investigador en inteligencia artificial, trabajo con antropólogos, con muchos de acá del CCT, que pueden llegar a estar escuchando en este momento, así que algunas de las cosas que vamos a contar acá también provienen de una experiencia personal. Bueno, uno de los aspectos principales claramente está con la transformación digital en la humanidad que hace que se esté dando un crecimiento exponencial de datos de todo tipo, o sea, no solamente datos de redes sociales, etcétera, etcétera, sino también datos biológicos y por encima de los datos biológicos, datos sociales y por encima de los datos sociales, datos culturales. O sea, se abre a un dataset, por llamarlo de alguna manera, que es bastante, bastante grande. Y por lo tanto, la herramienta de la inteligencia artificial como mecanismo para análisis y algún tipo de tarea, aunque sea puramente descriptiva, de patrones que exceden la capacidad humana, es clara. Luego, estos métodos entran en tensión con el enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es estadística o es cuantitativa o es numérica y por lo tanto es posible vectorizar aspectos cualitativos, aspectos culturales o aspectos sociales o aspectos etnográficos. Bueno, básicamente hay un problema ahí, que es este cambio de paradigma del cual hablan algunas personas. Estamos pasando de un observador humano a un analista algorítmico, lo cual genera, obviamente, un choque de culturas. Ese choque de culturas no solamente interpela a la antropología, sino que también puede poner a la antropología como marco de lo que está ocurriendo. O sea, como pregunta antropológica importante es qué tipo de humanidad se construye a partir de lo que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. Yo no tengo respuesta para esto, simplemente estoy transmitiendo el sedimento de lo que me quedó luego de haber hecho los deberes para preparar esta charla y que estas preguntas luego queden en las personas que tengan que dar. Bueno, me parece que este choque es inevitable, es inexorable, eh, porque es una fuerza transformadora de todo lo humano. O sea, no creo que haya en este momento algo que no esté interpelado y atravesado en forma eh, radical por la inteligencia artificial. Y no solamente creo que la antropología debería entrar, no solamente para utilizar la inteligencia artificial de una manera domesticada, o sea, le damos un marco metodológico dentro de la manera en la cual queremos hacer nuestra tarea investigativa y la ponemos en una cajita para que no se salga de ahí, sino, insisto, con mi perspectiva, también es un objeto de estudio y también es un objeto de debate antropológico. ¿Sí? En eso, los riesgos de los que proclaman las personas, insisto, que estuve evaluando, consultando, no es que la inteligencia artificial piense por nosotros, sino que nosotros pensemos como la inteligencia artificial. O sea, básicamente lo que nosotros llamamos IA en este momento, los modelos grandes de lenguaje, están entrenados con el acervo público de toda la humanidad. O sea, hay como una gran tendencia central que es la perspectiva desde la cual eh, cualquier prompt que nosotros hagamos va a intentar ser respondido. Claramente que esto puede cambiar porque claramente, por eso existe el prompting engineering, la ingeniería de cómo hacer el prompt a la IA, y ese prompt podría, eh, hecho en forma adecuada, limitar el foco de la información que estaría utilizando la inteligencia artificial para responder una pregunta o para realizar algún tipo de tarea. Sí, ese es un aspecto metodológico al cual tenemos que tener cuidado. Es un instrumento que no tiene un sesgo, sino que su tendencia central es la humanidad. Entonces, si nosotros queremos enfocarla desde un punto de vista específico de una disciplina, de una cultura, de una mirada, de una perspectiva, tenemos que hacer el prompting para que trabaje de esa forma. ¿Sí? Yo no creo que ese sea el problema, porque eso es algo que, insisto, se está haciendo y se está estudiando y hay hasta
trayectos formativos y carreras universitarias que explican cómo se hace. Yo creo que el desafío en antropología es cómo integrar esta tecnología sin perder la dimensión simbólica, o sea, cómo explicarle para que la inteligencia artificial pueda representar esos aspectos que, bueno, que yo los llamo simbólicos a falta de otra terminología, y que la IA sea útil y adecuada en ese contexto. Insisto, esto es algo que en imágenes médicas ocurrió, o sea, fue posible explicarle a la inteligencia artificial lo que el radiólogo o radióloga humana ven en una imagen médica para diagnosticar o para generar algún tipo de informe. Bueno, posibles campos de aplicación, insisto, haciendo una búsqueda bibliográfica de las revistas a las que uno puede acceder en este contexto limitado que estamos atravesando en este momento. Obviamente todo lo que tiene que ver con reconocimiento automático de patrones de tipo cultural o de tipo social o de tipo biológico, incluyendo aspectos lingüísticos, gestuales, aspectos de actividades, actividades rituales. Arqueología computacional, en esto obviamente hay mucho dinero en los grupos de investigación en Europa que quieren preservar el acervo cultural de la mejor manera posible, utilizando tecnología de reconstrucción 3D, imágenes hiperespectrales, radar, sitios arqueológicos. Bueno, hay una gran cantidad de tareas. Todo lo que tiene que ver con antropología biológica y genética, dada la posibilidad de acceder a datos poblacionales masivos, a biobancos muy multidimensionales que tienen en cuenta aspectos genéticos, aspectos congénitos, aspectos ambientales, alimentación, cultura. Hay en esto una gran cantidad de cosas para hacer. Aspectos, insisto, que tienen que ver con cómo la inteligencia artificial está modelando en este momento la comunidad de la cultura. Lo podríamos enfocar en ética y poder algorítmico en comunidades humanas. Y un aspecto muy, muy polémico, pero es algo que está ocurriendo, es inexorable, el modelado de comportamientos colectivos y simulaciones sociales. Sí, la fantasía de los sociólogos de poder hacer experimentos con intervenciones, bueno, teniendo un sujeto social informático, y teniendo situaciones hipotéticas, se puede modelar un comportamiento colectivo y a partir de ahí sacar conclusiones. Yo voy a hacer un pequeño paneo acerca de diferentes aspectos de los que vimos recién, con cosas que podríamos decir, aspectos que uno diría, esto me gusta o esto está bien o esto parece bien, y aspectos que diríamos, esto no me gusta o esto habría que tenerlo con cuidado o sobre esto hay que poner la lupa. Si estamos hablando de la IA como herramienta para análisis cultural, obviamente poder procesar corpus etnográficos muy multidimensionales, por ejemplo, multilingües, es realmente muy interesante porque nos permitiría rápidamente formular, testear y descartar hipótesis que en este momento es imposible o es muy trabajoso y muy enfocado hacerlo en forma manual. También en la cultura digital poder hacer minería en redes sociales de memes, de respuestas, de cuándo y cómo aparecen determinados sociolectos y cómo se utilizan. Bueno, hay toda larga disciplina en las humanidades digitales que está trabajando en esta cuestión. En lo que son reportes o en análisis de discurso, lo que tiene que ver con la detección de sesgos, detección de emociones, detección de narrativas dominantes o de puntos de vista contextuales dominantes en ese tipo de cuestiones. Como aspectos a tener cuidado, los posibles errores, insisto en uno, reducción de lo simbólico a lo estadístico o cómo mitigar el hecho de que una herramienta estadística permita representar con relieve, con profundidad y con pureza lo simbólico. Y obviamente el riesgo de convertir una cultura a un dataset y hacer que se pierda el aspecto vital, el aspecto ecológico, si se quiere, que hay detrás de una cultura. En lo que tiene que ver con arqueología computacional, aplicando visión por computadora, detección automática de sitios arqueológicos por satélite, utilizando radares, utilizando drones, ese tipo de tecnologías, reconstrucción 3D de objetos, restos óseos, arte rupestre, linajes, una gran cantidad de cuestiones. Y reconocimiento de patrones
en, digamos, aspectos de la arqueología que tienen que ver con, por ejemplo, cerámica, textiles, herramientas o tallados. ¿Esto es descubrimiento científico o es un extractivismo digital? Hay mucha gente que lo denuncia como un extractivismo digital. Y es cierto, pero no por eso no va a dejar de hacerse, entonces hay que demarcarlo de alguna manera. Sí, esto va a implicar una dependencia tecnológica, o sea, vamos a llegar a una arqueología en la cual no hay yacimientos y simplemente estamos trabajando con datos virtuales. Aunque parezca increíble, esto es así, y aunque parezca increíble, en imágenes médicas claramente ocurre eso, porque claramente se trabaja con datasets de lugares con los cuales uno no tiene contacto o con clínicas con las cuales uno no tiene contacto. Entonces, aún un grupo de inteligencia artificial que no tiene aparatología médica puede hacer descubrimientos científicos, tecnológicos importantes en imágenes médicas sin tener aparatología. Sí, es importante saber que esto va a ocurrir y es importante ubicarse en esa situación. Bueno, lo que tiene que ver con antropología biológica y genética, uno de los temas obviamente más polémicos, todo lo que tiene que ver con la clasificación genética de linajes, que permite evaluar aspectos migratorios, comunidades aisladas, todo lo que tiene que ver con la paleogenómica, por ejemplo, aplicar algoritmos para completar secuencias incompletas a través de métodos de inteligencia artificial. Estas son cuestiones realmente muy importantes y muy valiosas y bueno, tienen un impacto en antropología biológica muy importante. Pero bueno, tenemos todos los cruces polémicos que ocurren cuando hacemos una cuantificación del aspecto biológico y eso nos lleva a un determinismo biológico, o sea, cosas horribles que han ocurrido en la ciencia antropológica que no hace falta revivirlas, pero que pueden de alguna manera volver a surgir, fantasmas que pueden llegar a surgir a través de la digitalización, por decirlo de alguna manera, de la información biológica o genética. Sí, por ejemplo, resucitar versiones data-driven de la eugenesia o del hombrosismo o ese tipo de cuestiones. Y bueno, hay mucha gente que dice, ¿quién puede ser la persona que pueda modelar este tipo de aspectos? O sea, ¿de cuál sería la perspectiva, por ejemplo, en la cual modelaríamos el concepto de cuerpo o el concepto de linaje étnico, herencia étnica o ese tipo de cuestiones? Ahí hay cuestiones bueno, tienen un aspecto objetivo claro, pero tienen aspectos subjetivos que son muy polémicos. Eh, en lo que tiene que ver con antropología lingüística, obviamente los Large Language Models, los modelos de grandes lenguaje, nos permiten hacer tareas muy interesantes y muy divertidas para reconstruir lenguas que están extinguidas o que están en peligro de extinción. Hay, por citar un ejemplo, poetas que reconstruyen fragmentos de las épicas de Grecia antigua, de Babilonia antigua o de Egipto a partir de traducciones y eso, bueno, tal vez tenga un valor literario, tal vez tenga un valor lingüístico, no podemos decirlo, no podemos juzgarlo, pero insisto, es algo que está ocurriendo y es inexorable que vaya a ser importante en un futuro. Y nuevamente, en el contexto de lo que está ocurriendo hoy, el análisis de lo que podríamos llamar la realidad digital en las redes sociales, ya lo dije, pero es un tema de estudio realmente muy interesante y que tiene mucho valor investigativo, creo yo. ¿Qué riesgos se ven acá? Por ejemplo, la pérdida del contexto cultural en todo lo que tiene que ver con estos corpus algorítmicos. O sea, hay muchas cosas que ocurren con, por ejemplo, la realidad digital, aparece la palabra gaslighting y todos sabemos lo que quiere decir, pero en un futuro se puede llegar a perder ese contexto y se puede llegar a perder la razón por la cual aparece esa palabra. Entonces, eh, cómo monitorear ambas cosas al mismo tiempo para que el contexto cultural no se pierda en un análisis de realidad digital?
Luego, esto lo he visto en varios position papers. ¿Con qué derecho el mainstream científico actual, occidental o no occidental, pero que se comunica en inglés, aunque el 90% de la producción científica hoy por hoy sea china, más del 90% de las editoriales importantes publican en inglés? Entonces, ¿qué pasa con las lenguas no occidentales cuando queremos hacer antropología lingüística? Y obviamente también hay mucha gente que está proclamando que el análisis del acervo lingüístico de las culturas antiguas puede ser una apropiación, o sea que las personas que, como contaba recién, utilizan fragmentos de la épica de culturas antiguas para reescribirla o algo por el estilo, están haciendo una apropiación cultural. ¿Sí? Es todo un tema. Bueno, todo lo que tiene que ver con etnografía, eh, obviamente ya hay grupos que están desarrollando forks de eh, LLM para hacer chatbot que permitan simular entrevistas etnográficas o que básicamente permitan transmitirlas para poder hacer el acopio de acervo de información de una manera mucho más sistemática. Pero, digamos, esto lleva a lo que sería un observador invisible, una extracción de datos sin presencia humana, que no es en principio algo malo, al contrario, es algo que en los inicios se buscó minuciosamente, pero se rompe el vínculo entre el etnógrafo y la comunidad. O sea, no tendríamos a la persona en contacto humano con la cultura que está tratando de monitorear. Entonces nos preguntamos, ¿puede haber una antropología sin una relación social? O sea, podríamos analizar, podríamos hacer análisis etnográficos como quien mira microbios en un microscopio o algo por el estilo, sin la subjetividad del sujeto de estudio, valga la, la- la contradicción, ¿no es cierto? No solamente eso es un dilema, sino que el tema de el consentimiento se vuelve vidrioso al hablar con una entrevista virtual. eh, el tema de el acopio de datos en forma automática lo pone esto en términos de una vigilancia y no de una entrevista. Y nuevamente el fantasma del extractivismo. Sobre esto seguramente vamos a decir un par de cosas más que son bastante raras y bastante interesantes, ¿no es cierto? Bueno, vuelvo al tema del modelado de comunidades y la simulación social. Insisto, el sueño de los sociólogos de la década del 60, poder hacer modelos inteligentes al estilo eh, Colony Optimization, es algo que se utiliza muchísimo en inteligencia artificial para optimización combinatoria, sin poder predecir comportamientos colectivos y dinámicas urbanas. Esto ya se hace, o sea, ya se hace, por ejemplo, la simulación de un pogo en una fiesta, de una evacuación de un edificio en caso de incendio o de una ciudad en el caso de un terremoto, para ver si las vías de acceso, etcétera, etcétera, están bien. Así que no nos resulte extraño o no nos resulte extemporáneo ver una simulación de qué ocurriría frente a un desembarco, a una invasión, a un cambio tecnológico o algo por el estilo en forma simulada. ¿Sí? Y los juegos de rol en colectividades están claramente sirviendo de data entry para esta tarea. Bueno, para eso obviamente hay lo que se llaman gemelos digitales. Los juegos hacen eso, ¿no es cierto? Gemelo digital de una ciudad con niveles de aproximación, obviamente. Tribus, mercados, grupos religiosos, etcétera, etcétera. Las cosas para pensar, las cosas que podrían no gustar para nada. Por ejemplo, el modelo nos permite evaluar la realidad o la realidad nos permite generar el modelo. O sea, hay una circularidad acá, hay como es un círculo hermenéutico que se puede volver círculo vicioso. ¿Cuál sería el problema de esto? Y tener algoritmos que se vuelvan profecías autocumplidas. Sí, esto no es necesario profundizarlo porque mucha ciencia ficción
ucrónica, por decirlo de alguna manera, se basa en este tipo de cuestiones. Y hay una cuestión también muy dura, ¿no es cierto? ¿Quién controla las simulaciones? O sea, hay una cuestión de poder acá. Y la cuestión de poder es una muy mala noticia porque el poder que tienen hoy los que lideran este tipo de plataformas para poder hacer este tipo de cosas como Google, Facebook, Microsoft, etcétera, etcétera, ¿quién las controla? ¿Sí? Y el hecho de que nadie las controle impiden que no estén haciendo este tipo de cosas. Y no, claramente. Entonces, bueno, hay que de alguna manera estar preparados para ese tipo de cuestiones. Bueno, vuelvo al tema de el territorio y el colonialismo de datos. Es un tema, ¿sí? Como aspecto no malo, la extracción de cultura como recurso no renovable, por lo menos para muchos, entre los cuales me incluyo, no me parece una mala actividad. No me parece malo hacer como hicieron algunos etnógrafos de la música cuando empezaron a existir grabadores, como hizo Bela Bartok, que recorrió las pequeñas aldeas en Rumania y en Hungría y grabó lo que hacían y después con eso compuso. Bueno, obviamente hay una cuestión border entre la extracción y el extractivismo, pero bueno, tener que hacer un registro, ¿no es cierto? Acá en Argentina tenemos también musicólogas y musicólogos que hicieron eso y que tienen registros de cómo era la música ancestral preservada gracias al registro eh, fonográfico, ¿no es cierto? Entonces el registro digital nos permite hacer eso porque una cultura que muta, una cultura que se extingue es un recurso no renovable. ¿Sí? Esto nos permite hacer que las Big Tech, las Big Data, nos permitan hacer archivos de lenguas, imágenes, comportamientos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en las comunidades indígenas o nativas, los pueblos originarios y el hecho de que al enfrentarse a las plataformas globales se van a deculturalizar o se van a transculturalizar de una manera muy rápida. Ahí tenemos un problema que es realmente muy interesante, que yo lo dejé abierto en un par de filminas atrás, que es el tema del consentimiento. ¿Hay un consentimiento colectivo? Bueno, claramente no. O sea, uno le puede preguntar a una persona si está de acuerdo con medirla, pesarla, preguntarle lo que opina, etcétera, etcétera, pero cuando lo hacemos a través de una plataforma digital para obtener tendencias centrales de una cultura, estamos haciendo una encuesta a una cultura y no tenemos el consentimiento de la cultura. Es un tema, es un tema espinoso. Y obviamente, ¿de quién es el patrimonio cultural digitalizado? ¿Sí? ¿De quién son las grabaciones que hizo Bela Bartok que después le permitieron llevarlo eso a sus conciertos o sus obras didácticas o algo por el estilo? ¿Sí? Gracias que lo hizo, obviamente, pero hay un tema difícil en la demarcación ética de este aspecto. El tema de sesgos culturales, bueno, tiene más malas que buenas. Sí, obviamente que buscaríamos que la antropóloga sea una especie eh, no sé cómo decirlo, de árbitro o de mecanismo de corrección de los sesgos algorítmicos. Debería tener un protagonismo respecto de eso, pero en este momento los modelos están entrenados mayormente con datos occidentales. Esto es inevitable por cómo se hicieron las IA basadas en modelos de lenguaje por cómo es la información disponible en Internet y por el tipo de barreras. Yo me pregunto acá qué estará haciendo China, porque este año 2025 fue el año del gran desembarco de las IA chinas, que en este momento están cambiando por completo lo que está ocurriendo en esas tecnologías y en mi caso como especialista en inteligencia artificial no tengo herramientas para cuantificar cuál puede ser el proceder de esta dinámica. Luego, como todo lo que tiene que ver con estadística, el atípico desaparece y entonces cuando tenemos prácticas u objetos de estudio no cuantificables, se van a invisibilizar, van a desaparecer y eso no es bueno. Al contrario, lo que va a ocurrir es que la inteligencia artificial puede reforzar los estereotipos. De hecho, ya sabemos que lo hace, todo lo que tiene que ver con estereotipos de género, de etnicidad o de roles sociales. Y la pregunta para plantear en este punto es, ¿podemos descolonizar datasets? ¿Podemos hacer algún tipo de trabajo al estilo
el data wrangling que hacemos los científicos de datos cuando purificamos un dataset de sus sesgos específicos, y en este caso que el sesgo que le quitamos sean los sesgos culturales, los sesgos de etnicidad o de género. Misma cuestión tremendamente polémica en todo lo que tiene que ver con biometría, con todo lo que tiene que ver con vigilancia o con la construcción de la identidad desde la sociología. Siempre que tenemos un reconocimiento facial, provenimos de una perspectiva étnica cultural. Esto es polémico, pero es así. No, no me voy a meter con casos, creo que son lo suficientemente conocidos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que estas herramientas ya se están utilizando en control migratorio y fronterizo. Ya en muchos aeropuertos, por ejemplo, me ha tocado pasarlo, eh, tenés que mirar a la cámara para un lado o para el otro y bueno, ahí hay una IA que está haciendo el reconocimiento facial y eso está teniendo algún tipo de perspectiva desde un punto de vista biométrico que puede llegar a ser un problema y que, insisto, esto interpela a la antropología biológica. Y bueno, lo mismo en todo lo que tiene que ver con la antropología forense, en bueno, cuestiones que están relacionadas con aspectos tienen que ver con yacimientos arqueológicos o lo que tiene que ver con bueno, fosas comunes, cosas que ya sabemos que son eh, bastante movilizadores. Entonces, bueno, ahí tenemos algún tipo de política respecto de lo que es la biometría o estamos trabajando sin un marco contextual adecuado. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo acá? El riesgo es la segmentación desde el punto de vista biométrico de la humanidad en categorías. Insisto, ¿quién tiene autoridad para hacer eso? Y eso generaría como una especie de antropometría colonial, por decirlo de alguna manera, que generaría una huella en el aprendizaje de máquina. Ya para finalizar, el riesgo que yo llamaría epistemológico, ¿sí? Eh, ¿Cómo cambiaría la antropología como episteme, ¿no es cierto? O sea, como disciplina en la cual se genera nuevo conocimiento y se valida nuevo conocimiento. Sí, insisto, una de las cuestiones más difíciles es la transición de la interpretación a la correlación estadística o lo que sea que haga la IA. ¿Sí? Ese reemplazo, no por negativo, va a dejar de ocurrir. Es inexorable y por lo tanto tiene que haber una forma en la cual se pueda, como decimos acá, mitigar o se pueda contener la reducción de lo simbólico a lo que es cuantificable. Luego tenemos el aspecto de la pérdida del trabajo de campo como fundamento disciplinar, sobre todo para las personas que hacen antropología de campo. Sí, ya dijimos, la etnografía, por ejemplo, es muy probable que pase a ser fundamentalmente a través de inteligencia artificial agéntica. Entonces, como está ocurriendo en imágenes médicas, por eso puse el ejemplo, también tiene que haber una migración al trabajo cooperativo, comunitario, donde trabajamos con datasets públicos y con modelos públicos que se comparten a través de repositorios. Este aspecto lo he visto por ahí, hay gente que es muy flagrante, con una visión muy big data, entonces el ser humano es una fila en una tabla y la cultura es un dataset, entonces bueno, este tipo de cosas están ocurriendo, entonces eso nos lleva a evaluar el aspecto crítico de este choque o de este matrimonio polémico que es eh, la antropología va a seguir siendo una ciencia humana, se va a transformar en una ciencia computacional, va a ser una de las nuevas humanidades digitales que están dando vueltas por ahí. Eh, ¿Qué roles yo me imagino si yo tuviese una persona que me pide consejo, un ser querido, alguien que me dice, mira, estoy estudiando antropología, estoy haciendo la carrera tradicional tal cual me la dan en la universidad, pero estoy viendo que está ocurriendo todo este tipo de cosas con la inteligencia artificial? ¿Qué me aconsejás? ¿Qué ves? ¿A qué me puedo llegar a dedicar? ¿Sí? Entonces, mi consejo sería, si no tenés un foco específico que realmente te apasione de la antropología tradicional,
en el cual el impacto de la inteligencia artificial todavía no está claro y no es inmediato. Si estás queriendo buscar una vanguardia, bueno, empezá a tener una mirada alternativa de la antropología como una humanidad digital. Entonces, por ejemplo, podés especializarte en la evaluación de sesgos en datos culturales, ¿sí? O como actividad mediadora entre comunidades y sistemas algorítmicos, o evaluar todo lo que tiene que ver los aspectos éticos del poder y el colonialismo en la inteligencia artificial. Ahí hay una crítica muy importante que está siendo realizada en este momento, pero que es todavía incipiente y que hay una gran cantidad de trabajo importante para realizar. Luego, en un aspecto más de trinchera, dedícate a diseñadora de metodologías híbridas que intenten ir a la par con aspectos cualitativos y de aprendizaje de máquina, o también dedícate a la reconstrucción del estatus de lo humano en la era digital. O sea, básicamente antropología de eh, nuestros cuerpos astrales en las redes sociales o algo por el estilo. Saber la cultura del siglo XXI como una cultura de individuos que están en redes sociales. Eh, ¿Qué preguntas abiertas? Y ya con esto terminamos. La inteligencia artificial eh, claramente nos permite clasificar cultura, lo haría desde un punto de vista puramente vectorizado, desde un punto de vista puramente algorítmico, como decíamos recién. Eso no sería ni bueno ni malo, seguramente sería limitado, pero la pregunta es, ¿nos permite interpretar la cultura? O sea, ¿nos permite llevar esto a patrones al estilo de lo que veía antes un radiólogo o a patrones como los que vería antes un artista que hoy utiliza composición algorítmica o algo por el estilo? ¿Ocurrirá esto con la antropología? En ese sentido, en términos computacionales, ¿qué significa tener una comprensión de una sociedad, de una cultura, de la construcción de la identidad de un individuo? Ese tipo de cuestiones. Son preguntas, ¿eh? Luego, otra pregunta muy interesante donde damos vuelta sujeto y objeto y nos preguntamos, ¿puede ser la inteligencia artificial un sujeto de estudio como actor social? ¿Puede ser cada uno de nuestros chat GPT locales con el cual trabajamos un sujeto de estudio al cual le podamos hacer un análisis sociológico o un análisis antropológico? Luego, preguntas que tienen que ver más con el aspecto de la humanidad, ¿no es cierto? Hay un patrimonio cultural que es inmaterial y que está siendo scrapeado en este momento en forma medio flagrante a partir del momento de que la IA empieza a tener los RAG, este, los Augmentation Models, que permiten ir en tiempo real y arrancar cosas. ¿Eso va a quedar así o va a haber algún tipo de mecanismo de protección? Y en todo esto que estamos diciendo, de un lado o del otro, el concepto de subjetividad epistémica, o sea, quién es el sujeto que está dentro de un marco conceptual disciplinar que construye la episteme de la disciplina. ¿Es del antropólogo o la antropóloga? ¿Es del algoritmo? ¿Es de ambas cosas? ¿Sí? En un sistema de radiología con inteligencia artificial, ¿quién diagnostica? ¿Diagnostica la inteligencia? ¿Diagnostica el médico? ¿Sí? En esto, afortunadamente, se avanzó mucho y no está permitido que diagnostique en forma automática un algoritmo. Siempre tiene que haber una mediación de la especialista humana. Bueno, esto habría que de alguna manera también enmarcarlo. Bueno, muchas gracias por la atención y quedo a disposición para dudas, quejas o comentarios.